Quiero saludarlos a todos. Hoy quiero hablarles de los alquenos. Son hidrocarburos insaturados, lineales o ramificados, que tienen al menos un doble enlace y la terminación es eno. Entonces, esta es la característica de los alquenos, que siempre presentan en su estructura un doble enlace y cuando uno los nombra, la terminación de ellos es en eno. Tenemos la fórmula general CnH2n y pues se denominan alquenos. Es decir, vuelvo y repito, deben de tener un doble enlace en su estructura. Se obtienen a partir del petróleo crudo y mediante la deshidrogenación de alcanos. Hasta aproximadamente 16 carbonos son líquidos y de ahí en adelante empiezan a ser sólidos. Son poco solubles en agua, son solubles en ácidos sulfúricos y en solventes no polares. Y su principal uso o se utilizan como materia prima para los plásticos. Acá tenemos algunos ejemplos, tenemos la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada y miren que al nombrarlos, acá tenemos el eteno porque tiene 2 carbonos, el propeno porque tiene 3 carbonos y observemos que siempre la característica es que tiene un doble enlace. El 1-buteno, cuando uno no da la posición del doble enlace, quiere decir que siempre empieza en la posición 1, así como en el propeno. 1-buteno, 2-buteno. Miren que es 2-buteno porque en la posición 1, 2, en la posición 2 empieza el doble enlace, entonces 2-buteno. Y eno porque pues tiene un doble enlace. Tenemos que estos alquenos a temperatura ambiente pues se encuentran en estado gaseoso. Estos de 2 a 4 carbonos. Entonces, para la nomenclatura de alquenos debemos de tener claro ciertas reglas importantes. Los carbonos que forman el doble enlace siempre deben formar parte de la cadena principal. Y la numeración se inicia por el extremo más cercano al doble enlace. Acá vemos una estructura que tiene un metil y que tiene un doble enlace. Entonces, como el doble enlace debe tener el número más bajo posible, debemos de numerarla de derecha a izquierda, porque el doble enlace me queda en la posición 1. Si yo empiezo de izquierda a derecha, el doble enlace me quedaría en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo cual no sería correcto. Entonces, acá vemos cómo en la posición 1 le damos porque tiene prioridad el doble enlace y en la posición 4 me queda el metil. Y para nombrarlos hacemos como lo hacíamos en los alcanos. Primero se nombran los sustituyentes o radicales y después le damos el nombre de acuerdo con la cadena principal y de acuerdo con el doble enlace. Recordemos que siempre los alquenos deben de terminar en eno. Entonces, en la posición 4 hay un metil y en la posición 1 empieza el doble enlace. Hepta porque la cadena principal tiene 7 carbonos. Si fuera un alcano, nosotros diríamos heptano, pero como es un alqueno, entonces recuerden que el alqueno siempre termina en eno, entonces por eso decimos 1-hepteno. También se puede decir heptaeno, hepta de 7 y eno del alqueno. Entonces, esta parte es importante porque siempre los alquenos deben de tener un doble enlace y su terminación debe ser en eno. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, la cadena principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Entonces, pues vemos que escogemos esta cadena principal pues porque nos da digamos más ramificaciones, nos dan 3 sustituyentes, 1, 2 y 3. Esta sería la correcta. Entonces ya le damos el nombre. Vemos que en la posición 7 queda un metil, en la posición 6 queda un etil. Acá falta el 3 porque este es un CH3, entonces para que lo tengan en cuenta. Y este es un isopropil. Y recuerden que primero nombramos los sustituyentes, pero en orden alfabético. Cuando hay varios sustituyentes de diferente clase, pues utilizamos el orden alfabético para nombrarlos. Entonces por eso me queda 6 etil, 4 isopropil, 7 metil, 3 en la posición 1, 2, 3, en la posición 3 empieza el doble enlace, entonces por eso colocamos 3 octeno. Entonces octa de 8 y eno de alqueno. Este sería el nombre correcto pues para esta estructura. Si hay ramificaciones, se toma como cadena principal la cadena que contenga el mayor número de dobles enlaces, aunque sea más corta. Es decir, acá voy a darles un ejemplo de este punto de lo que les estoy hablando, pero antes voy a continuar con las otras reglitas. Se comienza a contar por el extremo más cercano al doble enlace, es decir, el doble enlace tiene prioridad sobre las cadenas laterales, lo que les decía, el doble enlace tiene que tener el número más bajo posible. En el caso de haber más de un doble enlace, se utilizan las terminaciones dieno, trieno, tetraeno, etc. Entonces veamos algún ejemplo. Entonces tenemos esta estructura donde tenemos 1 y 2 dobles enlaces. Entonces yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por acá me da 6 carbonos. Y lineal me da 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren que si yo cuento de esta forma, la cadena más larga sería esta. Pero no la puedo tomar porque dejaría este doble enlace por fuera. Entonces, en este caso, yo tengo que tomar la cadena principal, aunque sea más corta, la que contenga los dobles enlaces. Es decir, que la cadena principal es esta. Y ahorita sí le damos el nombre. 3-propil. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo que el doble enlace debe tener el número más bajo posible. 1, 2, 3 y 4. O sea, los dobles enlaces de izquierda a derecha estarían en la posición 1 y 4. Si la número de derecha a izquierda, miren que 1, 2, el doble enlace empezaría en la posición 2, lo cual es incorrecto. Porque recuerden que debe tener el número más bajo posible y de izquierda a derecha me empieza en la posición 1. O sea que este es el sentido correcto. Entonces por eso me da 1, 2, 3. En la posición 3 tengo un propil y debo de colocar los números donde empieza el doble enlace. En la posición 1, 4, hexa, porque la cadena más larga es de 6, hexa de 6, di. Miren que acá es donde vienen los prefijos, los que hablábamos por acá. Di, porque hay 2 dobles enlaces. Di y eno, porque son alquenos. Entonces, di, eno. Di de 2, 2 alquenos. Y eno, pues de alqueno. Entonces, deben de estar muy pendientes con esta parte. Acá pues tenemos otro ejemplo. Entonces recuerden que yo no puedo numerarla de derecha a izquierda porque 1, 2, en la posición 2 estaría el metil, pero estaría dejando de lado el alqueno. Y recuerden que el alqueno tiene prioridad, es el que tiene que tener el número más bajo posible. O sea que tengo que numerarla de izquierda a derecha.
1, porque el alqueno empezaría en la posición 1. 1, 2, 3, 4. Y el metil me quedaría en la posición 4. Entonces el nombre sería 4-metil 1-penteno. Penta de 5 carbonos y eno porque es un alqueno. Recuerden que se puede decir penteno o pentaeno. Tenemos otra estructura. Miren que tenemos 1, 2, 3 dobles enlaces. Entonces en este caso pues 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, si empiezo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues los enlaces me van a quedar en las mismas posiciones. Entonces, puedo empezar por cualquier extremo, porque siempre me va a dar igual el mismo nombre. 1, 3,5. Entonces, 1 por este enlace, 3 por este enlace y 5 por este enlace. Hexa porque son 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tri porque tengo 3 dobles enlaces. Y eno pues porque son alquenos. Entonces esta es la forma de uno nombrarlos cuando hay varios enlaces en la estructura. Tenemos otro compuesto. Entonces, bueno, este ejemplo era porque pues a veces nos dan la estructura para que nosotros demos el nombre. Acá nos dan el nombre pues para que demos la estructura. Entonces si me dicen 6-metil, 3-propil, 1, 3,5 heptatrieno, miren que este es el que me da, digamos, cuántos carbonos tiene la estructura. Hepta quiere decir que tiene 7. Tri, eno, que hay 3 dobles enlaces. ¿En dónde? En la posición 1, en la posición 3 y en la posición 5. Y que tiene unos sustituyentes que en la posición 6 hay un metil y en la posición 3 hay un propil. Entonces hacemos la estructura. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. En la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay un metil. Empezamos de derecha a izquierda porque recuerden que el alqueno, el doble enlace debe tener el número más bajo posible. Por acá empezaríamos con 1 y si empezamos de izquierda a derecha el doble enlace empezaría en 2. Entonces no sería correcto. Entonces empezamos de derecha a izquierda. Entonces en la posición 6 hay un metil. En la posición 3, 1, 2, 3 está el propil y en la posición 1, 2, en la posición 1, 3 y 5 están los dobles enlaces. Entonces 1, 3,5 hepta porque la cadena más larga tiene 7 carbonos, tri porque tengo 3 dobles enlaces y eno porque son alquenos. También pues existen los ciclos. Entonces este sería ciclo buteno. Recuerden que en los ciclos se antepone la palabra ciclo y cuenta uno los carbonos. 1, 2, 3, 4. Bueno, acá para el doble enlace tendría que empezar 1, 2, 3, 4. Entonces sería ciclo buteno. Si hay sustituyentes, yo tengo que empezar o tengo que hacer la numeración que me cubra el doble enlace. Es decir, yo no puedo empezar 1 y 2 acá, sino que tengo que empezar desde acá porque tengo que cubrir el doble enlace, o sea, 1 y 2. Entonces 1, 2 y 3. ¿Por qué no empiezo desde acá, desde el isopropil? Porque recuerden que la prioridad la tiene el doble enlace. Entonces al tener la prioridad del doble enlace tengo que empezar a numerarlo, digamos, desde donde empieza el doble enlace. Entonces como tengo que abarcarlo todo y siempre la primera regla es que el doble enlace y los sustituyentes tienen que tener el número más bajo posible, el orden correcto sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo no podría hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Miren que acá me queda 1, 2, 3, me queda el isopropil en la posición 3. Si yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, me quedaría el isopropil en la posición 6, lo cual no es correcto. Entonces el nombre correcto sería 3 isopropil, 3 porque empiezo a contarlo, 1, 2, 3, isopropil 1, pues empecé acá, aunque no habría necesidad de colocar el 1, pero pues lo colocamos para que sepan que empezamos a contar en este sentido. Entonces 1 ciclo hexeno y vuelve y juega 1 ciclo hexaeno, también lo puedo colocar. Entonces es la forma de dar la nomenclatura en los alquenos. Y recuerden que también están las estructuras de líneas y sería lo mismo, ¿no? Entonces yo voy a nombrarles el E y el F y les dejo para que ustedes nombren los otros como práctica. Entonces el E en la posición E. Entonces debo de empezar la cadena más larga. 1, 2, porque miren que en la posición 2 empieza el doble enlace. Pero ustedes deben de recordar que si yo hago esto y tomo la cadena más larga, estaría dejando por fuera este doble enlace. Entonces la cadena más larga tendría que venir en este sentido y cubrir el doble enlace. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la numeración correcta? Empezar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me quedaría por fuera este etil y este metil. Es decir, la cadena principal sería esta. Entonces, ¿cuál sería el nombre? En la posición 2 hay un etil. En la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil. Y en las posiciones 1, 2, 3, 4, o sea, en las posiciones 1 y 4 están los dobles enlaces. Entonces, 1, 4, hexa porque la cadena principal es de 6 carbonos, di porque tengo 2 alquenos y eno pues porque es la terminación de los alquenos. Ahora el F. Antes de mostrar el nombre, pues, ¿por dónde empezaríamos nosotros a numerarlo? Pues ya sabemos que el doble enlace tiene que tener el número más bajo posible, o sea que empezaríamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, la cadena principal es de 8 carbonos. Y en la posición 7 tiene un metil y un metil, es decir, tiene 2 metilos. Y tenemos 2 dobles enlaces. Quiere decir que es un dieno, di de 2 dobles enlaces. Entonces nos quedaría 7 para este metil y 7 para este otro metil. Por eso colocamos 7,7. Di, porque hay 2. Metil, porque son 2 metilos. Entonces 7,7 dimetil. Y en la posición 1 y en la posición 4, 1,4 octa, porque la cadena más larga es de 8. Di, porque tengo 2 alquenos. Y eno, porque es la terminación de los alquenos. Entonces el nombre quedaría 7,7 dimetil 1,4 octa dieno. Les agradezco mucho y les voy a dejar un taller donde están las reglas, hay algunos ejercicios y ustedes deben de hacer los ejercicios, practicar para que resuelvan el test del calendario Google. Muchas gracias.